Bienvenidos, bienvenidas a Válidamente, el podcast donde te contamos la realidad del sector, cual sea, porque Darío quiere abrir esto a todos los sectores, sin filtros. Eso siempre se mantendrá. Hoy traemos un episodio que creo que va a escocer a más de uno y de una. Vamos a hablar de la gran mentira de la automatización y por qué se están quemando más tokens de lo que deberías, lo cual significa que también se está quemando tu presupuesto. También desmontaremos el mito de las cuatro puertas de cloud, que ya nos explicará Darío de qué se trata, y veremos también por qué dejar que la IA envíe tus correos es un suicidio empresarial y también cómo evitar que la Agencia de Protección de Datos te ponga una multa por usar versiones gratuitas. Además, te vamos a explicar cómo recuperar cientos de euros en no-shows, que es básicamente cada cita que no se presenta a tu consulta o a tu servicio, dependiendo a lo que te dediques. Porque ahora esto, según Darío, está abierto a todos. Usando un sistema que vais a poder montar vosotros mismos este fin de semana. ¡Arrancamos! Hola Darío. Hola Nacho. ¿A qué viene ¿Qué? esta obsesión por querer salirse poco a poco del sector de la psicología? Bueno, poco a poco, si lo mencionas así públicamente, no es Claro. poco a poco. Bueno, no es poco a poco. Al final nos están encontrando mucha gente por las cosas que hablamos sobre inteligencia artificial aplicada a nuestros proyectos, a, bueno, pues nuestros servicios y en todo. No solo nos escuchan psicólogos y psicólogas, sino cualquier persona que está interesada en aprender a utilizar la IA y a emprender. Enfrentándose también a sus síndromes de los impostores y de las impostoras, que yo creo que esto es lo que realmente impide que mucha gente acabe viviendo de lo suyo, porque yo cada vez que hablo con alguna psicóloga o psicólogo pues, de la comunidad o amigas y tal, pues yo veo que tienen muchas cosas claras, pero no se terminan de lanzar. Así Anda, que pues justo para esa gente que no se termina de lanzar, otra cosa no, pero Darío y yo, de lanzar cosas, pilotamos, pero a un nivel bárbaro. O sea, llevamos, pues yo creo que ya 13 o 14 años lanzando cosas sin parar. Un mejor o peor resultado, pero lanzando. Y para eso vamos a dedicar una tarde del viernes y una mañana del sábado, en concreto la del 10 y 11 de julio, si no me equivoco, sí, 10 y 11. del 2026, un curso. Un ¿Un curso? curso tipo MBA Executive, es decir, vienes por la tarde, sábado por la mañana, para la gente que trabaje y que pueda acudir de manera 100% online para la comunidad de Válidamente, a la que os vais a poder apuntar en una lista de espera que os permitirá recibir antes que nadie el acceso a ese curso. Curso que por supuesto tiene un coste, pero que dentro de ese coste que sepáis que tenéis también 3 meses de acceso a la comunidad de Válidamente, lo cual Ahí hace que también sea pues, un poquito más rentable todo. tenéis el Porque enlace en aprende. las notas, pero si vais a validamente.club/aprender IA, Eso pues está es. la lista de espera y ya os podéis ir ¿Y por qué apuntando. aprende IA? Porque vamos a lanzar con IA. O sea, el curso va a ir full dedicado a que aprendáis a usar la inteligencia artificial para lanzar productos y servicios. Ya Ujú. sea vuestra consulta, si os dedicáis a la psicología, o un infoproducto, cualquier tipo de emprendimiento. De hecho, Darío y yo estamos ahora desarrollando una aplicación muy orientada a dar continuidad a este tipo de cursos. Es decir, Sí. aprendes a lanzar y ahora con esta aplicación que vamos a lanzar, nunca mejor dicho, vais a poder hacer continuidad con ese daily work, es decir, con ese trabajo diario de pequeñas microtareas que te ayuden a El avanzar en el Duolingo para emprendimiento. emprendedoras. Yo lo he llamado así porque me parece como lo más Muy accurate. fácil, sí. Es el Duolingo. Además, yo creo que este es como mi punto fuerte, ¿no? Lo de adaptar una cosa de otro contexto al mío. Psychobooks es el Goodreads de la psicología, Psychoflix es el Netflix de la psicología y, bueno, no tiene nombre. No tiene nombre. Todavía no tiene nombre. No tiene nombre. Validín, Se llama Validino, que es el nombre válidamente. Se interno que llama tenemos. válidamente porque la aplicación es de Es la válidamente, aplicación de pero Válidamente. efectivamente, de momento es un Duolingo para emprendedores y emprendedoras y está muy guay porque lo estoy mezclando con ACT. Todo lo que hay dentro está mezclándose con la terapia de aceptación y compromiso. Está muy guay porque, por ejemplo, esto no sé si te lo conté, cuando pasan 2 o 3 días sin hacer ninguna de tu tarea,
¿sabes? Porque como tiene microtarea, a lo mejor de 5 minutos, te salta un pop-up, un mensajito que te dice, oye, Oye, está bloqueada. ¿Qué pensamiento crees que te puede estar bloqueando, ¿no? ¿Qué regla? ¿Qué idea, ¿no? Y te sale ahí, pues estoy teniendo el pensamiento o la sensación de no sé qué. Y está guay porque lo voy a integrar todo para que de verdad, digamos, lleve lo que suelo trabajar en consulta a una app. Va a estar muy guay, yo creo que va a ayudar a mucha gente. Pero de momento, 10 y 11 de julio, ¿vale? Ya no os podéis apuntar, solo os podéis apuntar a la lista de espera. Las plazas se imaginar. abrirán pues la semana que viene. Solo os podéis apuntar aquí, os mandaremos el correíto y bueno, pues nos veremos el 10 y 11 por la tarde el 10 y por la mañana el 11. Echaremos un buen Está guay. ratito, son unas 7 horitas, ya sabéis que luego siempre nos extendemos un poco más, pero 7 horas a priori de formación de inteligencia artificial aplicada. ¿Qué veremos? Pues vamos a ver Creación de producto hasta marketing, o sea, vamos a enseñaros pues todo lo que hablamos aquí en el podcast, solo que un poco más práctico, que vais a ver sí, exactamente cómo pues, se puede hacer una landing, cómo se puede hacer una pequeña aplicación. web, una aplicación. Vais a ver cómo funcionan esto de los segundos cerebros. Bueno, lo más sencillo, aunque hoy vamos a Creación de hablar contenido. de la creación de contenido. Vamos a hablar hoy de herramientas. Yo voy a hablar de una, Nacho va a hablar Voy a de hablar de otras. otra. Sí, Sí, vas a si hablar de otras. queréis, voy a empezar con una preguntita, ¿vale? A la audiencia que nos escucha, y es, ¿cuánto dinero has perdido este mes por citas que no se presentaron? Bueno, pues yo creo que es algo súper normal en cualquier sector que dependa de citas. Y es que directamente, ya no es que te cancelen con tiempo, sino que directamente no aparecen. De hecho, fíjate que en mi box de CrossFit han tenido que implementar en la aplicación un sistema en el que si cancelas con menos de 2 horas de antelación, te penaliza. Es decir, hasta el punto casi de no dejarte reservar la próxima clase. Sí, tienes como una gamificación ahí o qué. Claro, porque tú piensas que no es por gamificación, es porque mi box en concreto está limitada a 8 o 9 plazas por sesión de CrossFit por hora, porque es como boutique. Entonces, claro, las clases se llenan y si tú haces que otra persona no pueda ir a esa hora, que hace además que a lo mejor esa persona ya no pueda entrenar ese día, y encima tú coges y cancelas 10 minutos antes, acabas de joder a una persona y también al propio box, Mucha que al gente final muere por éxito. lo que hace es cobrar la sesión por anticipado cuando ven que esto ya. Sí, por supuesto, el crédito, por así decirlo, te lo consume. Es decir, la clase me la cobro. Ujú, Pero vale. también hay que dar un push porque hay gente que dice, "Bah, me la pela". O sea, si Ujú, total no iba a ir, pues da igual. ujú. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Todo el drama. básicamente yo quiero, claro, echar un cálculo rápido. Si tú tienes 20 citas semanales y estadísticamente entre 1 y 3 son puro humo, a 70, 80, 100 pavos la hora, A la semana. pues A ver, ponte entre 300 y 900 euros al mes que simplemente desaparecen. Y ya vamos no a es el ver. tema del dinero, es lo que hablábamos con lo del bot de CrossFit, es que seguramente tengas lista de espera y hay gente que quiere verte y no puede. Y tú mientras teniendo huecos vacíos. Bueno, pues hay una empresa belga, ¿vale? Que se llama TurnUp, It's TurnUp, called Turn Up. TurnUp, Turn TurnUp, Up. que acaba de levantar 2 millones de euros en inversión. Y Mm, básicamente porque han construido un sistema que conecta con la agenda y analiza el historial de cada paciente o de cada cliente y te predice con 2 semanas de antelación si esa persona va a venir o no. mm. Si detecta riesgo alto, manda un mensaje automático al cliente pidiendo confirmación. Y lo hace pues de manera automática, en su idioma, sin que tú hagas nada, ¿vale? Si el Vale. paciente cancela, el sistema va solo a tu lista de espera y ofrece el hueco al siguiente y rellena la cita. Eso lo Total, hacen muchas herramientas como Doctoralia y creo que Keolo, no claro. sé si Olo lo hace, O pero bueno. sea, esta gente lo que le mete es mucha IA hasta el punto de que, por ejemplo, son capaces de detectar si cuando hace mal tiempo la persona suele cancelar. Porque de Vale, pronto se dan cuenta como que cuando más llueve esa data. persona le da pereza, claro, le da pereza Están salir midiendo de más casa, datos. ir a citas, tal. Entonces ellos tienen como ese Big Data aplicado a la gestión de citas. Bueno, ellos comentan que han recuperado más de medio millón de citas actualmente. Vamos a ver cómo se llama. Turn Up, ha dicho. Trap, sí. Puedes buscar a Lisa, o Elisa, perdón, Elisa con 2S. Busca App, Elisa con 2S, porque es el nombre de la asistente IA que tienen que se dedica a gestionarte la agenda, ¿vale? Vale.
Total, que ellos prometen que recuperan el 90%, el 90% de las citas, ¿vale? Y luego hay otra aplicación que quiero que conozcáis. Yo las voy dejando ahí para que sepáis que está y que os Yo abra un poco la enseño. mente. Tenemos esto Mira, anoche que enseña las cosas. la Aquí gente que esta esté es conduciendo, que aparte un claramente momento las real. vistas de la carretera. Esta que de las que nos venden las universidades andaluzas. El anuncio este de la Junta de Andalucía es la misma, ¿no? Porque está creada por inteligencia artificial también. Exacto. Eso es, sí. En fin. Bueno, pues Vale. Elisa.ai es como la secretaria con IA que promete esta gente. Que sí, que ya están saliendo mucho, pero bueno, ahí os dejo otra. Fíjate que está muy orientado a dentistas ahora mismo. Pero vamos, Está hecho también para teléfono, ¿no? sí, sí, sí. Así Mira, que mira, bueno, mira. ahí tenéis esa opción por si queréis probarla. Guay, Y esto. luego, ¿qué? Nada, Esto. estaba pensando una cosa que le decía o que decía yo el otro día en la newsletter de Válidamente, en válidamente.club, suscribí a la newsletter, y yo comentaba que sentía que íbamos a un mundo en el que cada vez fuese más frecuente que la gente se hiciese sus apps y no tanto la Vale, contratásemos. ahí voy. Llegará. Dame un segundo que termino. Luego, ¿vale? Sí, no, te lo voy a abrir yo. Luego está Sprit, ¿vale? Que no es Aperol Spritz, sino Sprit, S-P-R-Y-T. Bueno, Ojalá de que si tú no bebes sí, no alcohol. que ojalá fuese otra cosa. Ya. Que, bueno, pues básicamente Sprit viene de un programa de aceleración de startups que es la Mayo Clinic, que es básicamente una de las mejores startups de aceleración, o sea, perdón, de programas de aceleración para Como has startups de dicho que salud. se llama, no la veo. Sprit, S-P-R-I-T, de Mayo Clinic. Mira, Mayo pon Clinic. todo junto, sí. Vale. Eso lo podrás Y compartir ahí tú, te... desgraciado. Bueno, da igual. Estoy aquí investigando. Vale, no la veo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, pero básicamente es lo mismo que lo de Elisa y TuneUp, que da igual, que solo es para que sepáis que se están desarrollando estas cosas. Y yo a lo que voy es que os la vais a poder desarrollar ahora vosotros. Entonces, lo que básicamente permite Sprit es que los pacientes reserven, reprogramen y paguen por SMS. ¿De acuerdo? Vale, por SMS, Ya está, por Es muy, SMS. muy de 1990 esto. Ya, pero resulta que el SMS tiene una tasa de apertura del carajo. Entonces, Efectivamente. sí. Efectivamente, Entonces, sí. nada, en España muchas de estas cosas pues no están disponibles y tampoco las necesitas. Y aquí voy. El sistema este de tanto de... Ya puedes quitar de compartir pantalla, que después se me No, vuelven porque locos lo que los llega reels. aquí, mira, Mayo Clinic ofrece servicios espirituales y religiosos. Hombre, ofrecerá muchas cosas. Es Estados Unidos, te quiero decir. No, me la pero pela. eso es otra cosa. Se pegan tiros ahí en Times Square y aquí Ya. hacemos como que el problema es de otros. En fin. Sí, Las muy cosas bien. de Ya. los United States. Señor Riqueto, cállese. El caso está en que el sistema este de tanto de Sprit como el de Elisa, el de TuneUp, tiene como tres piezas, ¿vale? La primera es la detección de quién tiene riesgo de no venir. Y esto es tan fácil como que el 80% de este resultado lo consigues con una regla muy simple que es si alguien ha cancelado tarde o no ha venido en los 3 últimos meses, está en una zona de riesgo. Y eso es una columna en un Excel, o una columna en Notion, o una columna en Airtable, en lo que uses. ¿De acuerdo? O sea, primera regla, hay que marcar ese riesgo. O sea, si tú, y esto lo hablábamos la semana pasada con el tema del segundo cerebro. Segundo cerebro no es más que tener datos. Entonces, esos datos, yo ahora que estoy preparando una formación para Industrias Navarra sobre el tema de inteligencia artificial, dedico 4 horas del módulo solo a explicar la importancia del dato limpio. Es decir, del dato estructurado. Pesa 4 horas hablando de datos, 4 horas hablando de Big Data, donde al final se basa en este tipo de cosas, en que tenéis que tener los datos muy ordenados y muy estructurados para que una inteligencia artificial lo pille al vuelo. Entonces, en este caso es tan simple como si tú tienes una base de datos con los clientes, añade una columna que te permita hablar del riesgo o de si esa persona no ha venido o de si esa persona cancela tarde. Ponlo ahí. Si no tienes esa base de datos de clientes, que sepa que la tienes que crear para poder tener ese CRM, ese control de datos sobre los clientes, que un Excel es suficiente. Un Sheet, un Google Sheet, que además está protegido por la Ley de Protección de Datos de Google. Entonces, con eso es suficiente. Lo segundo sería un mensaje automático. Y aquí entran herramientas como N8N, es decir, herramientas de automatización.
que te van a conectar aplicaciones entre sí, que podrías usar Cloud Cowork, que puedes usar mil historias, da igual. Vamos a lo básico, para al menos entender la lógica de cuando se detecta que hay una cita en las próximas 48 horas de alguien que está marcado en el Excel anterior como riesgo, que mande automáticamente un WhatsApp o un email pidiendo confirmación. Ujú. Entonces, ¿que no quieres que ese email suene a robot? Pues lo conectas con Cloud, con N8N y la API de Cloud, que eso hoy en día ya sabemos que la parte técnica te la resuelve el propio Cloud o la propia inteligencia artificial que utilices. Le das el contexto del cliente porque lo tienes en esa base de datos, sin datos sensibles, por supuesto, y genera un mensaje que parezca escrito por ti, que sea natural, directo, humano. Y lo siguiente... Es que eso le daría un matiz. O sea, realmente, si trabajamos en este caso, somos psicólogos, psicólogas. Yo lo que haría sería como una especie de. O sea, me llegaría un mensaje del tipo: oye, Darío, esta persona ha cancelado. Este contexto es el que puede estar influyendo a que cancele. Mándale un mensaje de este tipo, por ejemplo, ¿no? Pero no dejaría una IA, más que nada porque al final la gente, como yo, trabajamos con poco público, ¿sabes? No hay o sea, tenemos una base de datos enorme, toda la semana vemos a cientos de personas. Al final, creo que la personalización en este caso es muy importante, sobre todo para el vínculo terapéutico. Ahora, que tienes un box de CrossFit, que montas una gran clínica de otro tipo, a lo mejor, o, bueno, de psicología te lo compro si la tienes como muy, tú sabes, McDonaldizada, Sí. cosa que no sé si me termina de convencer. Pues ahí sí, me parece que tiene sentido. Pero si tienes tus 15 pacientes a la semana, hacer Pero eso que tan... igualmente yo no perdería de vista el tema de estructurar cualquier dato de No, cualquier cosa obviamente, ¿no? Para eso relacionada sí, con tu pero consulta. mira, esto lo comentaba, por ejemplo, Alberto Jimeno, que se vino además al podcast, el podcast que tenemos de Válidamente, pero era de entrevistas. Y este hombre, este psicólogo, este colega también, tiene mucha sistematización de su práctica. Y él además es como, en el mundillo es famoso por ¿Sabes lo medirlo que todo. pasa? Es que me parece, o a lo mejor me equivoco, que muchas veces infravaloramos la sistematización y automatización de pequeños emprendimientos Hmm. y resulta que esa falta de sistematización y automatización impide que una pequeña consulta, por ejemplo, crezca. Sí, Te sí, digo por qué. estoy de acuerdo. Yo he tenido malas experiencias con personas cercanas a mí que han trabajado con psicólogas Ya, ya. que pierden la relación terapéutica porque no son capaces ni de asignar una cita. O sea, de decirle, ¿cuándo Efectivamente. nos vemos? Hmm. ¿Vale? ¿Cuándo tiene hueco para vernos? Y no te responde en... Vamos, de hecho, te puedo decir que actualmente la psicóloga con la que trabaja una persona muy cercana a mí, el último mensaje que tiene de esa persona, es decir, de la persona cercana, es ¿cuándo nos vamos a ver? Y lleva, Lo pues sé, lo sé. probablemente ya meses sin respuesta. Y de hecho ha dejado de ir a terapia porque su psicóloga no le contesta. Pero Y es esto una es... persona muy bien valorada y además que seguramente de nuestra comunidad. Entonces, como, tío, tan difícil es que tengas un sistema y que lo automatices porque te está costando incluso teniendo pocos pacientes. Porque tiene pocos, porque acababa de arrancar Claro, prácticamente. Entonces, ¿cómo? tú ¿En te serio? quedas... claro, ¿qué veo yo? Porque hay más problemas. Que no, Sí, esto no se resuelve con una automatización, se resuelve con otras cosas. A veces con terapia. El tema. El tema. Estoy de acuerdo. Hay que sistematizar y automatizar todo lo que se pueda. Incluso, mira, estaba pensándolo y digo, mira, yo creo que si lo presentas como tal, yo a mucha gente se lo digo. Cuando empiezan a trabajar conmigo, le digo que utilizo Doctoralia, que existe la posibilidad de que yo les coja una cita y les llegue una notificación para adelantar su cita y que les va a también mandar el recordatorio. O sea, la gestión de citas se puede hacer a través, en mi caso, de Doctoralia. Que ojo, no uso otro SaaS hecho a mi medida por complicaciones ahora mismo, pero que creo que esto es nada. Esto se va a poder solucionar y cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos. El tema es que si tú lo informas bien y se automatiza, creo que habrá menos problemas. Ahora, que esto esté sustituyendo la presencia, me parecería un problema mayor. Porque, nah. Nacho, la presencia es que tú no...
La presencia terapéutica, la conexión con la propia práctica, la conexión con tu propio negocio. O sea, esto no va a hacer un Letus. Pero es que tú hablas de prácticamente sustituirlo, pero no es sustituirlo. No, Es un digo, complemento que de hecho yo creo que refuerza la es presencia. necesario. Si yo te estoy dando la razón al 100%, lo que ocurre es que en ciertos perfiles la automatización no va a resolver la falta de presencia ante su propio, digamos, proyecto. Ya. Sí, sí, Porque sí. eso es una señal, vamos a decir, una señal de que otras cosas están pasando. Porque hay mucha carga de trabajo, muchos problemas personales, o vete tú a saber. Entonces aquí hace falta otras cosas y luego complementarlo con la automatización y la sistematización. Que sí, que además es una prevención. La sistematización, la automatización puede prevenir de un burnout, del caos y de un montón de cosas. Para la gente que nos escuche y siga teniendo interés en lo que estaba hablando de cómo montarse el sistema, voy a terminarlo, porque si no nos desviamos. Y es que una vez hemos hecho la automatización esta de avisar a la persona, conectar y tal, sí hay una tercera pata, ¿vale? Dentro de estas herramientas que comentaba, que es la reasignación del hueco. Si todo esto lo tenemos ordenado en una base de datos y el paciente cancela la cita 48 horas antes, N8N mandaría un mensaje a tu lista de espera porque tú has entrenado la automatización para ello, al que lleva más tiempo esperando y que cuando alguien acepte, esa cita se bloquee en tu calendario, ¿de acuerdo? Todo esto no te va a llevar más de 3, 4, 5 horas en montarlo. Incluso si no has tocado N8N, a base de pura pregunta y pantallazo a Claude, te lo sacas. Entonces, con esto, con estos 3 pasos de revisar el riesgo, pedir confirmación y reasignar el hueco independientemente de la aplicación que tengas, pero yo lo que quiero es que os quedéis con este mindset de puedo automatizar este proceso, creo que me agiliza ciertas cosas, sobre todo a largo plazo, y me va a llevar una tarde de un fin de semana en hacerlo a puro Claude, lo tenéis, ¿vale? Y yo creo que aquí la parte más interesante de esto es que al final todo esto va a acabar alimentando o creando una base de datos que el día de mañana además te va a ayudar no solo a recuperar citas, sino también a, pues, por ejemplo, mandarte resúmenes con el contexto de los pacientes cada lunes sobre las citas que tenga esa semana. Que mandes mensajes de seguimiento a las 48 horas de una sesión. Es un poco lo que hablábamos la semana pasada del segundo cerebro. Poder gestionarte a lo mejor el onboarding de cada cliente nuevo sin que tú tengas que tocar nada. Entonces, ojo, esto no es historial clínico. No digo que metas notas de sesión, ni diagnósticos, ni nada en ninguna inteligencia artificial. Simplemente que almacenes contexto operativo, comportamiento de la asistencia, canales de contacto, tiempo en lista de espera, todo esos datos sobre el cliente que te ayuden sobre todo a gestionar la agenda para no tener que tocar nada de la ley de protección de datos. Entonces, si esto lo construyes ya, sobre todo ahora que a lo mejor tienes pocos clientes, al día de mañana vas a tener un caso de éxito que vas a poder incluso ofrecer a otras clínicas y que te podrían incluso pagar por un sistema bien optimizado, ¿de acuerdo? Por enseñar a montarlo, que es un poco lo que hacemos nosotros en Válidamente, ¿eh? No como una agencia de marketing, sino como alguien que, pues, que ha resuelto un problema y lo tiene documentado. Entonces, como digo, estáis viendo que hay empresas que levantan millones de euros resolviendo un problema de inasistencia y que tú lo vas a poder replicar pues con N8N y con Cloud en un fin de semana y como mucho por 20 pavos. Aquí, sobre todo, lo interesante no es el sistema de cita, es que vas a poder simplemente tener una base de datos que se va a convertir en la memoria de tu consulta y que además de eso vas a poder automatizar prácticamente todo lo que os consume tiempo. Así que yo os propongo este ejercicio esta semana, que es básicamente controlar cuántas citas has perdido en el último mes, ponerle un número, multiplícalo por el precio de tu sesión y cuando veas esa cifra en euros, pues seguro que al final vais a construir un sistema como este. Y ya está, que lo sepáis Que lo ahora vamos a sepáis. hablar, que lo sepáis. Que lo sepáis. Y ahora vamos a seguir hablando, ¿no, Darío? De un poquito de Sí, más fricción operativa. hablamos de mucho. Un segundo, porque quiero hacer una cosa. Se me ha ocurrido mientras hablábamos. Voy a presentar, porque hablamos mucho de Cloud, hablamos mucho de, pues, sí, de Cloud en general, hablamos mucho de IA en general, de herramientas, pero todavía hay dudas sobre cómo funciona Cloud. Así que vamos a presentar, segundito, no digas, Bienvenidos a mi keynote. bienvenidos a mi keynote. Vale, un segundo porque esto va aquí. Todavía no digas ¿De qué cómo va? cómo he hecho yo esta presentación. No Porque, lo pensaba decir en ningún momento. porque luego digamos que hay un girito. Porque esta
presentación debería de enseñarse a hacer en cierto curso que abriremos Efectivamente. plazas ya mismo y que podéis apuntaros en la lista de espera. Válidamente.club. Válidamente.club/aprende IA. Aprende IA es como si un andaluz le dijera a su hija, aprende IA. ¿No? Es un poco así, ¿no? En plan, sí, espabila. Yo pienso igual, ¿sabes? Lo que pasa es que como he abierto tanto ya... Bueno, Darío, no puedo seguir rellenando este silencio. Venga, hombre, que sí puedes, sí puedes. Esto. Que quiero enseñarlo bien, ahora. Ahí está, lo tenemos. Lo tenemos. Ok. Vale, volved a apartar la vista de la carretera un momento, por favor. Yo asumo que la gente nos ve en YouTube. Yo asumo que la gente nos escucha conduciendo. ¿Sí? Yo porque es lo que yo hago, entonces yo... Ya, yo también, la verdad. El otro día estaba yo haciendo análisis de las métricas de Psicoflix y dije, hostia, ¿y este bajón de Spotify? Claro, coincide con cuando empezamos a lanzar las cosas en YouTube. Y dije, hay mucha gente que prefiere escucharnos y vernos en YouTube, a pesar de que en Spotify también puedes vernos. Yo escucho mis podcasts en YouTube Music. Claro, yo tengo Spotify Premium, entonces, bueno. Vamos a hablar de Claude y vamos a hablar de las herramientas. ¿Tú cómo pronuncias Claude? Yo lo pronuncio Claude. Pero el otro día alguien me dijo Claudi. ¿Claudi? Claudi. Ay, me gusta. Es como muy mágico. Claudi. Sí, era una persona que vive en Alemania, entonces lo mencionó así. Y dije, pues puede ser. Eso. Más alemán, ¿verdad? Claude, en realidad es Claude, al menos como yo siempre se lo escucho a los English. ¿Y el qué? Sí, Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ah, sí, mira, nunca yo apunté francés. Bueno, Claude tiene 4 herramientas, digamos, principales y vamos a presentar las 4. Vaya a salir de este episodio teniendo claro para qué se puede utilizar cada cosa, porque incluso yo realmente tenía mis dudas después de haberlo estado usando varios meses. Tú, Nacho, ¿tienes claro las diferencias, de las 4 herramientas? La verdad es que sí, pero... sí, pero me cuesta mucho distinguir siempre el cloud, el chat, digamos, del cowork. Es como que ahí es donde... Porque code y design lo entiendo muy bien, en el sentido de que pues, uno es para programación y el otro es para diseño de cualquier pieza visual. Pero chat y cowork como que todavía me despisto, ¿sabes? Todavía es como que no entiendo la diferencia entre hacer las cosas con el chat normal de cloud. Sí. Mira, ahí matices. Se te ha ido la cámara un rato, pero bueno, ya parece que estás aquí. En fin. Luego vas a tener 2 pistas, por cierto, que mezclar. Vale, pues sí, tenemos 4 herramientas, cada una para un objetivo, o digamos, sí, un objetivo. El tema de prontear nos lo vamos a cargar. Yo creo que la idea de prontear, eso de meter un buen prompt, lo que tenemos que pensar es la operativización de objetivos. Y esto a los analistas de conducta, a los que desean que nos escuchen, les va a encajar más así. Tenemos como que aprender a definir un poquito más qué cosas queremos conseguir. Y si tenemos 4 opciones, además, he dividido cada una en una diapositiva. Tenemos el chat, que es clásico para buscar información, para redactar documentación. Es el buscador, es lo que ya lo dijimos la semana pasada. La mayoría de la gente utiliza la IA como buscador, redactor de texto, corrector, etc. O sea que yo creo que esto es el uso más habitual, o sea, hay cero dudas. El tema está, y es con lo que yo hablaba de la diferencia, en que yo hasta hace poco seguía usando el chat para crear. O sea, no para crear contenido como tal, sino para crear piezas de cosas. Es decir, un PDF, una plantilla, una presentación. Vale. Bueno. Le tiro al chat y le digo, házmelo aquí. Puedes hacerlo. El chat, esto lo explico antes, lo voy a explicar aquí ya, y así no lo quitamos de encima. Cloud se puede utilizar tanto en local como en la nube. Se puede instalar en tu PC o se puede usar dentro de el navegador o dentro de la app, y tendrás también acceso dentro de tu ordenador a todos los archivos, una carpetita que se hace, etc. El chat generalmente está más orientado a la nube, al menos es desde mi punto de vista así. Nacho, ¿tú usas el chat, digamos, en el local o en el PC? O sea, o en el móvil. Yo el chat lo uso en el móvil. O sea, chat exclusivamente es para móvil. O sea, pero tú usas, esto en verdad tengo duda, ¿tú usas Claude con más, o sea, porque tú usas Perplexity o tú usas Gemini? Yo uso mucho Perplexity porque todavía siento que es muy buena en la parte de formación. O sea, en la parte de búsqueda. Sí. Vale, de generación consultar información claro. y todo eso.
Voy a redactar un curso, una formación, tal, uso Cloud. O sea, Vale, perdón, uso Perplexity. En mi ok. día a día, para búsquedas sencillas, o para, no sé, algún tipo de comparativa, para este tipo de cosas como del daily, de rollos, ¿qué cafetera me compro? Mm, Tiro mucho de Gemini, porque como yo tengo un Google Pixel y uso mucho el ecosistema Google, de hecho uso la Fitbit, uso un montón de vale. productos de Google, uso Gemini, pero para el hard work, es decir, para trabajo de oficina, es cloud. O sea, mi, Ok. mi trabajo es cloud, tanto el chat como el cowork. Al final tiene que ver con, joder, pues si utilizas un Pixel, bueno, yo en mi caso, aunque use iPhone, tiro de Gemini. Vale, pues yo creo que este uso lo conoce todo el mundo sabe lo que es chatear con una IA, sin más. Vamos con el trabajo duro. La diferencia entre chat y cowork es que cowork se trabaja en local, Local. siempre en local. Se utiliza alguna carpeta antes de, bueno, pasar, si veis, en la parte de chat, pues tenemos nuestros conectores. Yo tengo conectado el chat de Claude, por eso lo utilizo sobre todo para trabajar en Psychoflix, con todas las herramientas de Psychoflix. Tenemos Slack, Google Drive, Gmail, Calendar, todo. Thinkific, factura directa, MailerLite, yo tengo todo ahí. Entonces, si yo quiero consultarle algo sobre, oye, cómo van nuestros suscriptores, cómo va no sé qué, cómo van las ventas, bueno, se lo pregunto al chat y es suficiente. A Cowork también se lo puedo preguntar. Cowork es un poco más asistente, más para trabajar. Y generalmente tiene ahí una carpetita que tú le seleccionas. En función de tu proyecto, pues seleccionas tu carpeta y ahí va guardando las cosas. Y ahí veis que también tengo una tarea programada, ahora hablaremos de eso, que me hace un reporte de ventas. ¿Tú has utilizado Cowork alguna vez? Poco. La verdad, de hecho, este fin de semana en concreto, iba a empezar a darle caña con unos cuantos agentes que tengo en mente. Vale. Pero no, Cowork no, es no. útil para organizar documentación, para llevar, incluso, y esto habría que mirarlo bien, creo que sí, bueno, como siempre recomendamos que la documentación clínica y tal, esté más bien en local, que esto de las nubes a veces pueden ser un poco peleagudas, ya sabéis con lo que pasó con Eolo, porque tenemos la primera capa de CRM tipo cliente con los datos básicos y luego la otra capa con los datos más sensibles donde tú apuntas las cosas que ocurren en terapia, la historia clínica y demás. Entonces, digamos que Cowork podría, entre comillas, aplicarse un poco más a esto porque trabaja en local, no le subes a priori nada a la nube, a priori digo, porque esto habría que mirarlo bien. Pero bueno, en general, si tú tienes tus Excel, tus Word, estás con tu TFM, porque los psicólogos y las psicólogas hay muchos máster, bueno, pues tú tienes ahí todo. ¿No? Y esto te lo va organizando, pero también ejecuta tareas del tipo, pues voy a usar el navegador, bueno, cosas, ¿vale? Es como mucho más de ejecutar. Y aquí entra la parte agéntica, que es diferente en el chat. Cowork sí es agéntico, y eso quiere decir que inicia una tarea, o varias a la vez, y no para hasta que acaba. En el chat la cosa es un poco más, va a trompicones, te va diciendo cosas, te va pidiendo feedback, etcétera. ¿Vale? Pues yo creo que aquí se ven un poco más claras las diferencias entre chat y entre Y cowork. cowork. Ujú. Poca duda, ¿no? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Algo que tú Yo consideres? creo que además estas dos son las que ¿Veis? probablemente más utilice la gente que nos escuche. Y además está guay porque si veis, lo voy a confirmar, veis eso que pone ahí de preguntar, esto de aquí. Tú le puedes pulsar aquí y te dice actuar sin preguntar. Y se pone en plan Hustle Culture y tira milla. Y se pone a trabajar a lo loco. Pero esto lo hace también Code. Code, me ha descolocado un poco la captura. Code es como Cowork, solo que para programar. Sobre todo para programar. Es cierto que en mi caso yo ya utilizo Code y ni siquiera utilizo Cowork. Porque la mayoría de las cosas las utilizo, o sea, hago código. Pues bueno, lo hace la IA, no tengo ni idea de código. ¿Para qué sirve Code? A diferencia de Cowork. Cowork es más administrativo, más de trabajar con documentación, con los Excel y con todo. Para crear líneas de código que te ayuden a bien, conectar aplicaciones entre sí, los MCP, estos raros o MPC, todo esto que se utiliza dentro de Cloud para conectar una herramienta con Cloud. Por ejemplo, utiliza Thinkific, factura directa, yo los tengo conectados a través de herramientas que me ha creado el propio Code. Yo la API de conversiones de MetaAds, que es un lío increíble, me lo he programado gracias a Code. Entonces, con Cloud Code, automatizar, programar y crear webs bastante más complejas. Pero lo que es la parte de código, esto es rollo lo técnico, lo que nos da tanto miedito, pero es que esto te lo hace, te guía y te explica. O sea, es bastante más fácil de lo que parece. Y luego tenemos lo que sé que más se va a utilizar ahora mismo en nuestra comunidad, ¿Qué? con Cloud Design. diferencia. Cloud Design. Cloud Design es Un la Canva parte, chetado. es un canvas chetado.
es la parte de Cloud en la que tú puedes crear desde diapositivas, carruseles, landing page, hasta incluso aplicaciones más complejas como, digamos, toda la parte de la interfaz. Puedes hacer todo lo que quieras, te lo hace en código, te lo exporta en Google Slides, te lo puede conectar con Canvas. Entonces tú aquí directamente le metes tu design system, que es como la configuración base que nosotros, por ejemplo, en Válidamente tenemos, que de hecho, que esta era la parte mágica, esta presentación ha sido creada en Cloud Design y es así como funciona. Tenemos hasta digamos, las notas, que esta, por supuesto, yo no le he hecho mucho caso, y aquí tenemos todo. Y aquí es Esto es donde Cloud entra un Design. poco un hack, ¿no? Que es interesante y que yo empecé a usar en mi empresa. Y y justo, esto es una cosa que se lee mucho en Twitter. Y es que ya ha llegado un punto en el que ya sabes hasta qué LLM ha diseñado el contenido. O sea, hay como marcas de agua, por así Gemini decirlo. se nota un montón. O sea, yo Se creo nota un que si la gente ha montón. visto la diapositiva, Claro, tú ves las piezas visuales que diseña cada uno y el otro día a mí me presentaban yo, mi empresa, ¿no? Vamos, a lo que yo me dedico, pues veo muchos pitch, es decir, presentaciones de ideas. Y yo las estaba viendo y estaba diciendo, este la ha hecho con Claude, sí, este la ha hecho con pero Gemini, este la gracias ha a hecho con... esto, Pero ahí viene el hack. Yo lo que hice la primera vez que me di cuenta de esto es subirle a la IA o sea, es que me sale un briefing de marca, por sí, así decirlo, ¿no? sí, un Un briefing de PDF marca, que sí, está básicamente, bien. sí, oh, joder, se me acaba de olvidar el nombre, mira que he estudiado marketing. Pero básicamente es el catálogo donde aparece tu logo, con qué colores se puede El utilizar, branding, fuentes que se la utiliza. imagen de marca. Oh, sí, no, pero tiene un nombre en concreto eso. Bueno, Me está yo he pagado matando por por eso. dentro no saberlo. He pagado varias Pero veces por eso. exacto, fuente que se utiliza, colores, colores Bueno, secundarios, lo, todo lo que estoy eso. enseñando, lo que estoy enseñando en pantalla, ¿sí? ¿Qué es esto? Realmente es todo esto que yo le he ido cargando. Esto además se tarda bastante poco porque ya tenemos mucho trabajo hecho. Entonces yo solo le he tenido que meter cuando tú te metes en Cloud Design, empiezas a como organizar esto, lo enseñaremos en el curso. Todavía no me voy a centrar en eso ahora. Pero tú empiezas a meterle material y a explicarle un poco sobre tu proyecto, hablarle del tono, a quién va dirigido incluso, y le vas metiendo, digamos, todo lo que ya tienes hecho. Y te empieza a configurar los diferentes colores en base a pues, las teorías cromáticas para que todo vaya guay. Te pone aquí cómo van a ser los botones, los diferentes gradientes. Te dice también los espacios, te habla de las letras. Tenemos hasta el O logo por sea, aquí. Tienes todo. pensar, que esto lo Hasta ha la web. podido hacer Darío Hasta la web. Que soy siendo daltónico. daltónico. Siendo daltónico. Claro. O sea, si una persona daltónica ha podido rellenar esto y que su contenido tenga sentido a nivel gráfico, vosotros, que seguramente veáis bien, no sé, ¿qué os Sí, sí, impide sí. hacerlo incluso mejor? Pues cuando tú configuras tu Design System, luego vas, te abres tu proyecto, lo seleccionas aquí abajo, como he dicho, como he enseñado antes, y ya empiezas a iterar con el contenido. ¿Qué recomiendo yo? ¿Qué es lo que he hecho hoy? Creas tu texto, investigas, digamos que haces tu contenido en bruto. Esto se hace en newsletters, por ejemplo, pues tú vas aquí y luego se lo pegas y empiezas a iterar, ¿no? Empiezas a crear tus diapositivas. Luego puedes editar aquí dentro. Le das a editar, igual como Canva. Además lo puedes conectar con Canvas. Se lo puedes mandar a Canva, aquí, dándole a este botoncito, se lo envías y editas en Canva, si es que te sientes más cómoda con eso. Pues esta idea de Cloud Design es lo que hace que ahora mismo hasta hacer diapositivas para este podcast me resulte súper sencillo. Y siguiendo un poco con todo este tema, porque dirá la gente, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Tenemos precios también para probar a 0 euros, bastante más limitado. No tenemos code ni cowork, pero podemos empezar a trastear con el chat y ver qué tal nos responde. Y luego ya en torno a $20, 17 euros al mes o así, tenemos el Pro. Yo he usado el Pro y el Pro tira bien mientras que no programes. Para design, yo creo que el Pro tira bien, a no ser que hagáis muchísimas presentaciones. En mi Para caso, Cowork, yo tengo mis dudas, ¿eh? para cowork, porque como el navegador consume tanto, lo más Claro. probable es que esto, en fin, sí, te puedes quedar tieso. Y luego tenemos el Max, que multiplica por 5, por 5, Sí, por por 5 por 5. 20. Sí, ¿no?
Es Sí, que sí. estaba pensando, no, porque ese es el siguiente. Vale, por 5, todo el uso. A mí, con esto, me sobra, pero tiro. Nosotros usamos el Max porque es el que más me encaja. Incluso si tenéis un equipo, os seguiría recomendando Max, porque con Team en realidad lo que tienes es como el Pro, pero interconectado y no tienes tanto uso de tokens. Y luego el Enterprise, que yo creo que aquí pues mucha gente no le va a hacer falta. Con el Max general, tiramos bien. El Max es el plan ideal si vais a empezar a programar, a hacer aplicaciones y tenéis ahí un proyecto súper ambicioso. Ese es el Max. Y para el uso medio, el Pro. Yo creo que en este caso es el que pagaría. Sí, hemos recomendado Gemini y tenemos un montón mira, Nacho, se me ha ido la cámara. ¡Ostras! No pasa nada. Esto es porque se ha desconectado la batería. Cable. Bueno, Darío, que vas a terminar. Puedes terminar sin Venga, cámara. pues terminamos sin cámara. Pues ya está, no se me ve, pero se me oye, que es lo importante. Que es lo importante, Así si que, tampoco la ¿cuál vamos a gente... elegir? Bueno, ya lo estaba explicando aquí, aunque esto nos diga que lo suyo es el Pro, yo creo que, o sea, el Team si tenemos un equipo, yo recomendaría el Max y cuenta compartida y no pasa nada para la parte así más loca. Así que con esto, Esto es Nacho, y todo. con mi cámara negra, Pues con esta publicidad de cierto producto de gaming, vamos a cerrar. Muchas gracias a nuestro patrocinador. Y no, de verdad, creo que con esto vamos a cerrar por hoy y tenéis que quedaros que al final todo esto, ya sea la automatización, todo esto que estamos enseñando, que lo haga todo a lo loco y bueno, ¿qué tal, no, pasa? no va de eso, que va simplemente de que al final este tipo de herramientas las tenéis que usar para liberaros del 90% del trabajo mecánico para poder mantener ese control sobre el 10% que realmente aporta valor como humano Sí. y que aporta valor sobre todo a vuestros clientes. Así que nada, si queréis ver cómo montamos paso a paso el sistema para recuperar citas o para montar diseños con Cloud Design, todo esto, que al final os permita de alguna manera ahorraros cientos de euros al mes, veniros a validamente.club y veniros a ese taller que vamos a preparar en validamente.club/aprende IA. Estamos preparando, como digo, ese taller práctico donde vamos a construir todo este tipo de sistemas y de productos en directo y que vais a salir con un sistema funcionando. Así que nada, que tenéis el enlace en la descripción para poder apuntaros a esa lista de espera y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo y a currar. Hasta luego.